Windsor bajo fuego. El día en que la realidad desbordó la pompa real. Era el compromiso real más complicado que Arthur Edwards había presenciado en toda su carrera. No solo un evento, sino una prueba de resistencia humana disfrazada de boda real. Un día en que el sol implacable y la estricta disciplina de protocolo dejaron a los invitados al borde del agotamiento. Harry había decidido, con firmeza, mantener a los medios alejados de cada rincón, de cada gesto, de cada momento. Nada debía filtrarse, nada debía perturbar la imagen que la familia real quería proyectar al mundo. Arthur Edwards, con 85 años y décadas de historia real capturadas a través de su cámara, finalmente decidió romper su silencio. Durante décadas, se mantuvo fiel a la discreción, observando sonrisas cuidadosamente ensayadas y momentos que la monarquía prefería olvidar. Pero aquel día en Windsor, la realidad fue tan intensa, tan desgarradora, que incluso para un veterano acostumbrado a las exigencias reales, se convirtió en una experiencia memorable, por razones que pocos imaginarían. Al cruzar las imponentes puertas del castillo de Windsor, la primera sensación no fue la grandeza, la historia, ni la atmósfera romántica que cualquier visitante podría imaginar, sino el calor. Un calor casi físico, que se pegaba a la piel y atrapaba el aliento. Las antiguas paredes de piedra, construidas para resistir siglos de clima inglés, habían encerrado la furia del sol, convirtiendo la majestuosa residencia en un horno que exigía paciencia y resistencia. Lo que debía ser un momento de belleza y celebración, se transformó rápidamente en una prueba de supervivencia. Los invitados, vestidos para la tradición y la etiqueta, fueron los primeros en sentir el peso de la realidad. Trajes pesados, chaquetas ceñidas, vestidos en capas, corbatas rígidas, guantes y sombreros altos se convirtieron en enemigos invisibles. El aire dentro de la capilla estaba estancado, impregnado de perfume mezclado con el sudor de cientos de personas. En minutos, los rostros brillaban, el maquillaje comenzaba a deslizarse, y los abanicos circulaban frenéticamente entre manos que los sostenían como salvavidas. Algunos hombres aflojaban el cuello de sus camisas y se limpiaban el sudor con movimientos casi desesperados, mientras otros parecían al borde del desmayo. Las sonrisas que el mundo veía a través de las cámaras ocultaban mandíbulas tensas y una incomodidad silenciosa que solo los presentes podían sentir. Lo que se transmitía como un cuento de hadas televisivo era, en realidad, una lucha silenciosa contra la fatiga y el calor extremo. Entre los que soportaban esto estaba Arthur Edwards, un hombre que había visto de todo en las bodas y eventos reales. Su cámara había soportado lluvias heladas, calles abarrotadas y horas interminables en espera de la instantánea perfecta. Había resistido el aguacero en la boda del príncipe Carlos y la princesa Diana, empapado pero concentrado, y había capturado la elegancia fluida de la boda de William y Kate, un día que parecía transcurrir sin esfuerzo. Sin embargo, nada de lo vivido hasta entonces lo preparó para Windsor en aquel calor sofocante. Estuve allí, odio el día, confiesa Edwards, con un temblor que no proviene de la edad, sino de la tensión contenida durante años. No era solo un trabajo difícil, era, en sus palabras, el peor día profesional de toda su carrera. El calor era brutal, pero la incomodidad iba mucho más allá de la meteorología. La familia real no teme a las condiciones adversas. Lluvia, frío, viento, eran desafíos conocidos. Lo que hizo esta jornada intolerable fue la sensación de que la comodidad de los asistentes no importaba. Cada decisión parecía diseñada para una audiencia muy concreta. El mundo observando desde la distancia. Los invitados debían permanecer inmóviles, sonrientes y compuestos, sin importar lo insoportable que se volviera el entorno. El mensaje era claro: soportar en silencio, mientras las cámaras capturaban una elegancia impecable. Para la prensa, las instrucciones de Harry fueron una prueba adicional. Fotógrafos como Edwards fueron desplazados más lejos de lo habitual,
obligados a utilizar enormes lentes de 800 mp para capturar los primeros planos, luchando contra el calor y la incomodidad física. La tarea se volvió más ardua, las condiciones más duras y las recompensas más escasas. Sin embargo, para quienes miraban desde sus hogares, la ceremonia parecía perfecta. Banderas ondeando, multitudes aclamando y un escenario bañado por la luz del sol. La narrativa de felicidad se desarrollaba impecablemente en pantalla. La ilusión de alegría contrastaba con la realidad. Una experiencia agotadora y sofocante para quienes estaban dentro. La discrepancia entre la percepción pública y la experiencia interna era un relato en sí mismo. Lo que fuera concebido como un símbolo de amor, unidad y felicidad, terminó dejando a muchos agotados y descontentos. El calor y el malestar eran solo la superficie. Debajo, tensiones invisibles y jerarquías tácitas definían cada movimiento y gesto. Windsor ese día fue más que sofocante. Fue revelador. La disposición de los asientos también transmitió un mensaje silencioso. No era solo un listado de nombres y lugares. Era un mapa implícito de quién importaba y quién, sorprendentemente, no. Cada silla, cada fila, cada posición reflejaba la política interna, la relevancia percibida y, en algunos casos, la exclusión deliberada. Estos detalles, imperceptibles para los espectadores, aumentaban la presión y generaban incomodidad adicional entre los invitados. Arthur Edwards lo vio todo. Las sonrisas forzadas, las manos temblorosas detrás de los abanicos, los movimientos calculados para sobrevivir a la ceremonia y, a la vez, cumplir con las expectativas del protocolo. Para él, esta experiencia demostró que la historia real no siempre se encuentra en los discursos, las fotografías o los anuncios oficiales. A veces, los momentos más reveladores son los que suceden fuera del foco, donde la etiqueta y la tradición chocan con la realidad humana. Lo que debería haber sido un plan sencillo para una boda real, se transformó en un acto silencioso que envió ondas de incredulidad a través de la capilla. Hombres y mujeres que habían dedicado toda su vida adulta a la corona, miembros senior de la familia real, oficiales militares condecorados, asistentes leales y sirvientes de toda la vida, fueron desplazados con delicadeza pero con firmeza hacia los últimos bancos. Estas eran personas que habían sostenido el peso de la tradición durante décadas, que habían permanecido bajo la lluvia, el frío y las sombras para mantener firme la monarquía. Sin embargo, en ese día, se encontraron relegados, sentados tan lejos que podían sentirse más como espectadores que como pilares de la institución. Y entonces, ¿quién ocupó sus lugares? No amigos cercanos de la familia ni confidentes de larga data. En cambio, los mejores asientos del recinto estaban llenos de rostros famosos de Hollywood, personas con escasa o nula historia personal con la pareja. Las celebridades sonreían para las cámaras, acomodándose en posiciones privilegiadas como si asistieran al estreno de una película. El contraste era imposible de ignorar. El altar, antes reservado para la familia y el servicio fiel, se parecía ahora más a la primera fila de una entrega de premios. Oprah Winfrey, quien según informes solo había conocido a la pareja en una ocasión, ocupaba orgullosa el centro de atención. George y Amal Clooney, completos desconocidos para ellos según la mayoría de los relatos, se sentaron con la misma prominencia. Alrededor, otras estrellas, influencers e invitados de la industria. Caras conocidas por el público, pero ajenas a la familia real. El mensaje era claro, aunque no se pronunciara. La fama había superado a la lealtad. Arthur Edwards, el legendario fotógrafo real que dedicó su vida a documentar los momentos más importantes de la monarquía, apenas podía creer lo que estaba viendo. Había fotografiado bodas, funerales, jubileos y coronaciones. Había esperado pacientemente bajo cualquier clima, escalado barreras y seguido reglas estrictas sin quejarse. Sin embargo, ahora bromeaba amargamente diciendo que necesitaba un GPS para encontrar su asiento. Su vista estaba bloqueada, su posición reducida,
su servicio de décadas silenciosamente relegado. Sacudiendo la cabeza, Arthur resumió con palabras directas un profundo descontento. Oprah los había conocido solo una vez y aún así, allí estaba en primera fila. Para él, aquello no era significativo ni respetuoso. Era un espectáculo superficial, un showbiz rubbish, como él mismo lo llamó. Y esa frase quedó grabada porque capturaba exactamente la sensación de muchos observadores. No se trataba de recuerdos compartidos, ni de vínculos duraderos. Todo parecía escenificado, cuidadosamente curado para los titulares, y no para honrar la herencia. La incomodidad no se limitó al interior de la capilla. Afuera, mientras la carroza avanzaba entre la multitud que aplaudía, los fotógrafos buscaban la toma perfecta, la sonrisa, el saludo, el instante de conexión, pero nunca llegó. Harry y Meghan miraban hacia otro lado. Las cámaras disparaban, pero nada se capturaba. Para Arthur y otros como él, fue devastador. Miraban hacia otro lado, dijo simplemente. Para mí, fue un desastre. Los susurros se propagaban rápidamente entre los invitados. Algunos se inclinaban unos hacia otros, cejas alzadas, voces bajas. Algunos comentaban que parecía más un evento de networking que una boda. Otros se preguntaban abiertamente si aquello era una celebración real o un movimiento calculado de relaciones públicas. La atmósfera sagrada que caracterizaba a Windsor parecía desvanecerse, reemplazada por la energía de un espectáculo impulsado por celebridades. Windsor, un castillo empapado de siglos de historia, de repente se sintió desconocido. Donde antes la tradición marcaba el tono, ahora el glamour llevaba la delantera. Donde la lealtad siempre había sido recompensada, parecía ignorada. El cambio fue sutil en la ejecución, pero gigantesco en significado. Sugería que el servicio prolongado podía ser pasado por alto, que el deber podía quedar en segundo plano, y que el poder de la fama era la nueva moneda. Para quienes dedicaron sus vidas a la monarquía, el momento fue profundamente humillante. No solo fueron sentados más atrás, fueron empujados simbólicamente a un costado. Esto no fue un error menor ni una omisión inocente. Para muchos se sintió deliberado, una elección clara de valorar la notoriedad global sobre la fidelidad personal. Y por eso este momento aún duele. Una boda real está destinada a unir a las personas, a honrar el pasado mientras celebra el futuro. Debe integrar familia, tradición y servicio en un solo despliegue poderoso. Pero esta boda dejó una división marcada. Los leales se sintieron ignorados, las tradiciones debilitadas, y la propia monarquía, por primera vez, pareció incierta. La pregunta persistió mucho después de que los invitados se marcharan y las cámaras dejaran de grabar. ¿Cómo pudo una ceremonia destinada a simbolizar la unidad convertirse en una fuente tan clara de división? ¿Cómo se transformó la celebración de votos en una prioridad por la visibilidad? Y cuando una boda prefiere los selfies sobre la soberanía, ¿qué dice eso sobre el futuro que se supone debía representar? El desastre continuó en el banquete posterior. Lejos de ser un alivio o motivo de celebración, el ambiente se tornó aún más sombrío una vez que los invitados se trasladaron a la recepción. Lo que normalmente sería un festín digno de la realeza, con largas mesas repletas de exquisiteces, plata reluciente y copas de champán interminables, se redujo a una hora de cóctel elegante pero extrañamente contenida. Los aperitivos circulaban en bandejas diminutas, casi simbólicas, y el ambiente parecía más un desfile fotográfico que una verdadera celebración de la unión. El contraste entre la opulencia esperada y la austeridad servida no pasó desapercibido. Cada detalle, desde la comida hasta la ubicación de los invitados, parecía cuidadosamente calculado para las fotografías y los titulares, pero carecía del alma y la calidez que caracterizan a una verdadera boda real. Para muchos presentes, lo que debería haber sido un momento de alegría y unidad, se convirtió en un recordatorio doloroso de la brecha creciente entre la tradición y la fama, entre la lealtad y la ostentación. Pequeños bocados de tostadas de aguacate, macarons diminutos, platos que parecían más una decoración que un alimento,
desaparecían en segundos dejando los estómagos vacíos y las conversaciones rozando lo incómodo. No eran delicias para disfrutar. Eran símbolos de un refinamiento superficial que parecía priorizar la estética sobre el confort de los presentes. Cada plato parecía más un accesorio fotográfico que un gesto de hospitalidad. Y para Arthur Edwards, veterano fotógrafo real que ha documentado décadas de bodas y celebraciones monárquicas, el espectáculo era decepcionante. No eran solo pequeñas raciones, eran patéticas, confesó Edwards, comparando con la abundancia y generosidad de bodas anteriores, como las de Carlos, donde la tradición y la opulencia fluían sin reservas, o las de Guillermo, llenas de calidez y alegría compartida. Incluso las bodas de Andrés y Eduardo, a menudo olvidadas en la memoria pública, habían transmitido una sensación genuina de bienvenida y celebración. En comparación, esta recepción se sentía hueca, desprovista de calidez y conexión. Para Edwards, la necesidad de escapar de Windsor al terminar la boda era evidente y reveladora. Para alguien que ha dedicado su vida a capturar la historia real, sentirse así indicaba que algo esencial se había perdido. Lo que sorprendía aún más era que este minimalismo extremo no parecía accidental. Cada detalle estaba cuidadosamente calculado, como si la boda hubiera sido diseñada más para lucir en las páginas de revistas que para generar vínculos humanos auténticos. La ceremonia y la recepción brillaban desde la distancia, pero de cerca resultaban superficiales y carentes de profundidad. Sin embargo, la verdadera herida de aquel día no fue la escasez de comida, sino la tensa relación del novio con la prensa. Tradicionalmente, las bodas reales son ocasiones donde la monarquía se abre al público a través de los medios, con fotógrafos y periodistas considerados aliados en lugar de adversarios. Pero Harry, resentido por la cobertura mediática crítica hacia Meghan, transformó su boda en un acto silencioso de protesta. Su desdén era palpable. Miradas cortantes, esquivas deliberadas y esfuerzos calculados para bloquear a los fotógrafos. La prensa, en lugar de ser testigo de un momento histórico, fue tratada como enemiga a la que había que castigar. Para Arthur, esto fue sin precedentes. A lo largo de su carrera, había capturado momentos de extraordinaria intimidad y confianza, incluyendo fotografías de los hijos de Guillermo pocas horas después de nacer. Siempre con plena cooperación. Pero aquel día no logró una sola imagen significativa. Sentí que nos estaban castigando, recordó. Comprendía el dolor de Harry. Los ataques mediáticos hacia Meghan habían sido crueles, pero la comprensión no mitigaba la decepción. En lugar de elegir la gracia, Harry eligió mantener su enojo, un resentimiento que impregnó la atmósfera y contaminó lo que debía ser un evento alegre. No fue un acto de deber ni de respeto a la tradición. Fue desafío. Un derecho histórico de la monarquía se transformó en un campo de batalla donde los rencores personales ocuparon el centro del escenario. La boda parecía perfecta desde fuera, pero estaba fracturada por dentro. Arthur no solo presenció esto, sino que fue testigo del inicio de un distanciamiento familiar que se profundizaría con el tiempo. Lo que comenzó como una ruptura sutil, apenas perceptible entre sonrisas y protocolos, se expandió con rapidez. Lo que muchos interpretaron al inicio como modernidad, o un toque contemporáneo en la realeza, se convirtió en una clara señal de desobediencia hacia tradiciones centenarias. Lo que fue presentado como una renovación de la vida real, pronto pareció un rechazo abierto a sus normas. Arthur Edwards, quien observó de cerca generaciones de la familia real, admiraba inicialmente los esfuerzos de Meghan en sus primeros compromisos reales, destacando su energía y carisma. La esperanza de un capítulo que equilibrara modernidad y tradición todavía existía. Pero la boda se convirtió en el punto de inflexión. Ya no se trataba de adaptarse al legado mientras se moldeaba suavemente hacia el futuro, sino de enviar un mensaje contundente. No somos como ustedes, y no seguiremos sus reglas. Rituales históricos fueron reemplazados por gestos llamativos que recordaban más a Hollywood que a Windsor. Sermones largos, decisiones de protocolo inusuales,
momentos diseñados para titulares y viralización en redes sociales. Todo esto marcaba un distanciamiento claro. De allí, la distancia solo aumentó. Invitaciones a residencias reales, llenas de historia y recuerdos familiares, fueron rechazadas. Se optó por hoteles y seguridad privada. Lo que debían ser cálidos encuentros familiares se desvaneció. Con el tiempo, incluso los lazos más básicos comenzaron a debilitarse. El rey Carlos, abuelo deseoso de ver crecer a sus nietos, veía a Archie y Lilette principalmente a través de fotografías enviadas a distancia. Uno de sus primeros encuentros con Archie no fue en persona, sino a través de un recorte de prensa en un teléfono. Para Arthur, esto era desgarrador, no solo para los adultos, sino también para los niños que estaban perdiendo una parte invaluable de su herencia familiar. La familia real, pese a su riqueza y ceremonia, sigue siendo una familia. Los primos creciendo juntos, las vacaciones compartidas, los momentos tranquilos tras los muros del palacio. Estas tradiciones unen generaciones. Arthur lamentaba la pérdida de ese legado. Los vínculos que antes se formaban de manera natural nunca tuvieron oportunidad de crecer. Un pasado compartido estaba siendo borrado, junto con el sentido de pertenencia que durante siglos definió la vida real. Lo que complicaba aún más la situación era la contradicción que observaba. Públicamente, se hablaba de proteger a la familia, la salud mental y el espacio personal. Pero la privacidad parecía ser usada como escudo para alejar a otros, mientras los conflictos privados se convertían en entretenimiento global. Entrevistas, historias personales y luchas familiares eran convertidas en mercancía pública. Esta boda, que en apariencia deslumbraba, quedó marcada por un vacío profundo. La combinación de protocolo rígido, gestos calculados, resentimiento personal y ruptura con la prensa no solo empañó la celebración, sino que sentó las bases de una fractura familiar que aún se percibe. Para quienes, como Arthur Edwards, han dedicado su vida a documentar la historia real, aquel día representó la pérdida de algo intangible. La posibilidad de compartir momentos auténticos que trascienden la fotografía y la crónica. El legado de la familia real como núcleo de tradición y afecto genuino. Para Arthur Edwards, la historia reciente de la familia real británica no se trataba de sanar heridas, sino de ejercer control. Lo que muchos percibieron como intentos de reconciliación tras tensiones familiares profundas, él lo interpretó como un drama cuidadosamente planificado, destinado a generar un impacto máximo en la opinión pública. La famosa entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan Markle fue, en su opinión, el ejemplo más claro de esta estrategia. Acusaciones de racismo y otras denuncias salieron a la luz como cargas explosivas, imposibles de ignorar, con efectos devastadores para la reputación de la institución monárquica. Arthur describió la entrevista como un acto escénico, un stunt, que elevó la imagen de los Sussex, mientras arrastraba la reputación de la familia real por el lodo mediático. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. La confianza que aún permanecía entre los miembros de la familia se quebró. Relaciones ya frágiles se rompieron por completo y la brecha entre ambos bandos se ensanchó, haciendo prácticamente imposible cualquier reconciliación sencilla. Una vez más, los que pagaron el precio más alto fueron los niños. Como él mismo señaló, lo más doloroso era que los hijos no podían compartir con su abuelo un vínculo familiar basado en continuidad y conexión. La ausencia hablaba más fuerte que cualquier entrevista o declaración pública. Lo que comenzó como glamour y espectáculo, terminó en aislamiento y distanciamiento. Para Arthur, se trató de una declaración de independencia que, de manera casi irónica, parecía burlarse de la institución que les había proporcionado estatus, protección y privilegio durante generaciones. Un sistema que había sostenido cuentos de hadas reales ahora era abiertamente cuestionado, criticado incluso por quienes más se habían beneficiado de él. Después de décadas cubriendo bodas reales, muchas de ellas llenas de amor genuino, gracia y dignidad, Arthur no dudó en su juicio final.
Este era el punto más bajo. No por falta de amor, sino porque la arrogancia parecía brillar más que el afecto. Lo que debía ser un momento unificador se convirtió en el acto inicial de una larga y desordenada representación en la que el drama opacó al deber y el espectáculo reemplazó al sacrificio. Para cualquier observador del mundo real, esto sirve como advertencia. Detrás de imágenes pulidas y melodías de cuento de hadas, puede haber conflictos y tensiones que nunca se muestran. La historia de la familia real británica nos recuerda que incluso las coronas más doradas no son inmunes a la fragilidad humana, donde el orgullo, los secretos y los conflictos no resueltos se apoderan de la situación. Incluso las instituciones más imponentes pueden empezar a resquebrajarse bajo el peso del caos oculto. En este contexto, Arthur Edwards ofreció recientemente un relato que reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre el nacimiento de Archie Mountbatten Windsor, hijo de Harry y Meghan. Con casi 50 años de experiencia cubriendo la familia real, Edwards ha sido testigo de momentos íntimos y públicos de la monarquía, desde celebraciones hasta tensiones profundas. Su labor va más allá de la fotografía. Es un cronista silencioso de la historia de una institución que muchos solo conocen desde la distancia. El 6 de mayo de 2019, el mundo observaba cómo Harry y Meghan recibían a su primer hijo. La atención mediática se concentró en Londres. Los titulares destacaban cada movimiento. Los flashes iluminaban el exterior del hospital y millones de ojos se dirigían hacia la nueva estrella de la familia real. Sin embargo, Edwards no estaba allí, frente al hospital. Se encontraba en Alemania, realizando un viaje oficial junto a Camila, entonces duquesa de Cornualles. Mientras la atención mundial se centraba en un recién nacido, él cumplía con compromisos reales lejos de casa. A una distancia, la historia lo alcanzó. Edwards reveló que fue la primera persona en mostrarle a Camila una fotografía de Archie. A simple vista podría parecer un gesto menor, simplemente entregar una imagen. Pero en la monarquía, cada gesto tiene un significado profundo. El hecho de que Camila recibiera la foto en un momento delicado, tras años de escrutinio público y dinámicas familiares complejas, reflejaba la carga emocional que acompañaba cada decisión dentro del núcleo real. Para la duquesa de Cornualles, ver la imagen de Archie no era solo recibir noticias de un nuevo miembro de la familia. Era un recordatorio de cómo la familia y la institución estaban atravesando un periodo de cambio y tensión. Lo que hizo del nacimiento de Archie un hecho particularmente notable fue la manera en que sus padres decidieron presentarlo al mundo. Durante décadas, la tradición real dictaba que los recién nacidos fueran mostrados casi inmediatamente después del nacimiento, generalmente en los escalones del ala lindo del St. Mary's Hospital, donde las cámaras capturaban cada ángulo y las multitudes vitoreaban. Esta era la norma seguida por figuras como el príncipe Charles y la princesa Diana, y posteriormente por el príncipe William y Kate Middleton. Harry y Meghan eligieron un camino diferente. No hubo aparición hospitalaria ni oportunidad inmediata para las fotos. 2 días después del nacimiento, se presentaron juntos en Windsor Castle para una sesión de fotos cuidadosamente controlada e íntima. El mensaje era claro. Este es su hijo, y ellos decidirían cómo, cuándo y dónde sería presentado al mundo. A ojos del público, la diferencia podría parecer sutil, pero en términos de la tradición real, fue revolucionaria. Su decisión representó un equilibrio entre la privacidad familiar y las expectativas de un sistema que históricamente ha privilegiado la visibilidad sobre el espacio personal. Mientras tanto, William y Kate continuaron siguiendo la costumbre. Presentaciones inmediatas y formales de sus hijos al mundo, cumpliendo con las expectativas de protocolo y tradición que han definido la monarquía durante siglos. Las imágenes de estos encuentros se convirtieron en hitos celebrados, pero también en símbolos de una visión diferente, donde la ceremonia y el deber superan la consideración por la intimidad. El nacimiento de Archie, desde esta perspectiva, no fue solo un evento familiar, fue un indicio de la evolución de la monarquía. La siguiente generación comenzaba a trazar su propio camino,
equilibrando deber, privacidad y expectativas modernas de maneras que sus predecesores nunca habían imaginado. Para Arthur Edwards, testigo de la repetición de costumbres reales a lo largo de décadas, este cambio fue imposible de ignorar. Cada gesto, cada decisión fotográfica, cada aparición cuidadosamente medida, revelaba cómo la familia real estaba en transición, atrapada entre siglos de tradición y las presiones de la vida contemporánea. La fotografía que Edwards mostró a Camilla simbolizaba más que un recién nacido. Representaba un momento de cambio, un instante en que la institución misma empezaba a adaptarse a nuevos tiempos. Para quienes observan de cerca, el nacimiento de Archie nunca fue solo un hito personal. Fue un vistazo al futuro de la monarquía, el inicio de un capítulo que aún se escribe, y la manifestación silenciosa de que, incluso en los palacios más antiguos, las reglas pueden cambiar y las generaciones pueden decidir su propio rumbo. Arthur Edwards no es solo un fotógrafo, es un testigo viviente de la historia, un hombre que, a sus 86 años, ha dedicado casi medio siglo a observar, documentar y registrar discretamente la vida de una de las familias más famosas del mundo, la familia real británica. Por más de 45 años, Edwards ha sido el fotógrafo oficial de los Windsor, convirtiéndose en una figura casi tan emblemática como los propios miembros de la monarquía. Su cercanía con ellos y su experiencia acumulada hacen de su historia algo mucho más profundo que una simple trayectoria profesional. Es una saga de lealtad, paciencia y maestría detrás del lente. A lo largo de más de 4 décadas, Edwards ha acompañado a la familia real en más de 200 giras, visitando 120 países, desde los majestuosos palacios de Europa hasta los rincones más remotos de África y Asia. Su cámara ha capturado tanto los momentos públicos y ceremoniales, como los instantes íntimos que rara vez llegan a los medios. En cada viaje, en cada acto oficial o reunión familiar, Arthur Edwards estaba allí, silencioso, observando, esperando y congelando en imágenes esos gestos efímeros que con el tiempo se convierten en historia. Pero su fotografía va mucho más allá de bodas, funerales o recepciones oficiales. Ha documentado 7 bodas reales, 5 funerales y 7 nacimientos, capturando la alegría, el dolor y los comienzos de vida de la realeza. Cada imagen cuenta una historia, ofreciendo un vistazo íntimo a un mundo histórico privado que solo unos pocos podrán presenciar. Estas décadas de trabajo se resumen en su libro más reciente, Behind the Crown, My Life Photographing the Royal Family, que no es un simple álbum de fotos, sino un diario de acceso privilegiado que permite mirar detrás del telón de la monarquía. En él, los Windsor dejan de ser figuras protocolarias para convertirse en personas reales, con emociones auténticas, excentricidades y vulnerabilidades que rara vez se muestran al público. A través del lente de Edwards vemos sonrisas genuinas, miradas que hablan por sí solas y gestos que revelan la humanidad detrás de la corona. Lo que hace que su historia sea realmente fascinante no es solo la cantidad de momentos históricos que ha capturado, sino las relaciones que ha cultivado en silencio durante décadas. Mientras la mayoría de los fotógrafos deben mantener cierta distancia profesional, Edwards ha ganado la confianza y el respeto de la Casa Real, equilibrando con maestría la intimidad con la discreción, lo que le ha permitido acceder a escenas que pocos podrían imaginar. Su obra no son meras imágenes, son narrativas. Cada disparo de su cámara es un relato que captura un instante o una emoción pasajera. Tiene un don especial para notar detalles que otros pasan por alto. Una risa compartida entre familiares, una mirada pensativa durante una ceremonia, o los gestos silenciosos de alguien absorto en sus pensamientos. Gracias a su trabajo, la percepción pública de la monarquía ha cambiado. Los Windsor dejan de ser símbolos intocables para convertirse en seres humanos, cercanos y emocionales. Arthur Edwards ha moldeado, de muchas maneras, la imagen moderna de la familia real británica. Desde los retratos formales y solemnes de la reina Isabel II, hasta las imágenes espontáneas y humanizadoras de las generaciones más jóvenes,
Sus fotografías han definido cómo el público percibe a los miembros de la corona. Han permitido que personas comunes vislumbren vidas extraordinarias, haciendo que la monarquía, en lugar de ser inalcanzable y ceremonial, se sienta cercana, emocional y vívidamente real. Behind the Crown también narra la historia del propio Edwards, de su paciencia, su dedicación y su vida observando momentos que la mayoría nunca verá. Relata cómo ha sido testigo de la historia mientras construía vínculos genuinos con quienes fotografiaba. En un mundo donde el acceso lo es todo, la trayectoria de Edwards es una lección de dominio silencioso, dominio del tiempo, de la empatía y del conocimiento de cuándo capturar un instante y cuándo mantenerse al margen. La vida de Arthur Edwards es un recordatorio de que la fotografía puede ser mucho más que un simple registro visual. Puede conectar, narrar y revelar verdades que las palabras no pueden expresar. A través de su lente, la historia se vuelve personal y la monarquía humana. Durante 45 años, no se limitó a tomar fotografías. Estuvo en la intersección de la tradición, la historia y la humanidad, siendo testigo de momentos que definen a una familia, una nación y el fascinante vínculo del mundo con la realeza. En las páginas de Behind the Crown, Edwards nos invita a entrar en su mundo, un universo de ceremonias deslumbrantes, momentos familiares íntimos y los silenciosos dramas de la vida real detrás del esplendor. Es una historia de confianza, longevidad y un ojo capaz de ver más allá de lo obvio. Lo más importante, es un recordatorio de que detrás de cada corona y título real, hay personas cuyas vidas son tan complejas, ricas y fascinantes como las de cualquiera de nosotros. Y durante décadas, Arthur Edwards ha estado allí para capturarlo todo.